En Año Nuevo llamé a mi hijo 16 veces. Cuando finalmente respondió, dijo, ¿ya enviaste la transferencia? El silencio que siguió a esas palabras fue más doloroso que cualquier grito. Hoy voy a contarte algo que nunca pensé que contaría. Y si tú, por un segundo, sientes que esto te suena familiar, solo te pido que dejes un like y te suscribas. Me va a ayudar a continuar desahogándome. Era el 31 de diciembre en Guadalajara. Eran las 6 de la tarde. Y yo, Carmen Restrepo, tenía la mesa puesta con la vajilla de Talavera que había sido de mi abuela. Esa misma vajilla azul y blanca que había visto tantas cenas familiares, tantas celebraciones donde el amor se respiraba entre los platos humeantes y las risas de los nietos. Me había puesto mi vestido azul marino, el que guardaba para ocasiones especiales. Mis manos temblaban ligeramente mientras ajustaba los cubiertos por 10ª vez. El pavo dorado se enfriaba en la cocina, relleno con la receta que mi madre me enseñó cuando yo tenía apenas 20 años. El aroma a romero y tomillo flotaba por toda la casa, mezclándose con el olor de las velas de canela que había encendido para crear ese ambiente cálido que tanto amaba. 68 años tenía cuando pasó todo esto. 68 años de dar todo por mi familia, especialmente por Samuel, mi único hijo. La casa estaba en silencio, pero era un silencio expectante. Había preparado los tamales que a mis nietos les encantaban. Había comprado los regalos que sabía que los harían saltar de emoción. Incluso había sacado la guitarra vieja de su abuelo, pensando que tal vez podríamos cantar las canciones que solíamos entonar cuando Samuel era pequeño. El reloj marcaba las 6:30. Tomé mi teléfono con manos que ya mostraban las manchas de la edad. Esas mismas manos que habían trabajado incansablemente durante décadas para darle a mi hijo todo lo que yo nunca tuve. Primera llamada, directa al buzón de voz. Hola, mi amor. Solo quería saber si vienen en camino. La cena está lista y los niños... Colgué. Tal vez estaba manejando. Segunda llamada. Buzón otra vez. Tercera. Cuarta. Quinta. En la llamada número 8, comencé a sentir ese nudo en el estómago que las madres conocemos tan bien. Ese presentimiento que nos dice que algo no está bien. Miré por la ventana hacia la calle empedrada de mi colonia, esperando ver las luces de su BMW negro, el carro que yo había ayudado a pagar cuando él decía que era una inversión para su futuro. Llamada número 10. Había empezado a caminar por la sala, mis pantuflas haciendo un ruido suave contra el piso de cerámica que había escogido pensando en mis nietos, para que no se lastimaran si se caían mientras jugaban. En la pared, las fotografías me miraban desde sus marcos dorados. Samuel a los 5 años, perdiendo sus primeros dientes. Samuel graduándose de la preparatoria, con esa sonrisa que me derretía el corazón. Samuel el día de su boda, elegante con su traje negro, mientras yo lloraba de felicidad en primera fila. Llamada número 13. Mis dedos ya temblaban al marcar. Llamada número 14. La ansiedad me tenía el pecho apretado. Llamada número 15. Cerré los ojos y respiré profundo. Dios mío, susurré, que estén bien. ¡Mua! Y entonces, en la llamada número 16, cuando el sol ya se había ocultado completamente y las luces navideñas de los vecinos brillaban como pequeñas estrellas en la oscuridad, finalmente contestó. Bueno, su voz sonaba molesta, impaciente. Samuel, mi amor. Mi voz salió quebrada por el alivio. Pensé que estaba preocupada. ¿Estás bien? ¿Los niños están bien? Un silencio que duró eternidades. ¿Ya enviaste la transferencia o vas a seguir jodiendo todo el día? El mundo se detuvo. Literalmente sentí como si el tiempo se hubiera congelado. Esas palabras cayeron sobre mí como piedras, cada sílaba más pesada que la anterior. Samuel. Mi voz era apenas un susurro. Hoy es año nuevo. No llamé por dinero. Te preparé todo lo que te gusta. El pavo con la receta de tu abuela, los tamales, incluso compré esa marca de vino que... Ya comimos. Me interrumpió con frialdad. Y no vamos a ir. Estoy con gente importante, con verdaderos inversionistas. No me hagas pasar vergüenza llamando como loca. Pero, Samuel, los niños... Prometiste que... Los niños están mejor aquí. No necesitan ver a... Se detuvo.
pero yo sabía lo que iba a decir. Un clic. Había colgado. Me quedé ahí, de pie en medio de mi sala, con el teléfono todavía pegado a la oreja, escuchando el tono de marcación que sonaba como un lamento. Mis piernas temblaron, y tuve que sentarme en el sillón donde solía mecerlo cuando era bebé, donde le leía cuentos cuando tenía pesadillas, donde lo consolaba cada vez que el mundo lo lastimaba. La mesa seguía puesta, las velas seguían encendidas, el pavo se enfriaba lentamente en la cocina, y por primera vez en mi vida, entendí lo que significaba el silencio absoluto de la soledad. Esa noche, mientras apagaba las velas una por una, no sabía que mi hijo llevaba meses planeando algo que me destrozaría por completo. No sabía que mi patrimonio, mis ahorros, mi dignidad, todo estaba a punto de convertirse en parte de su fortuna personal. Lo único que sabía era que las lágrimas que corrían por mis mejillas sabían a todo el amor que había dado, y que aparentemente nunca había sido suficiente. La vajilla de mi abuela permaneció intacta esa noche, pero algo dentro de mí se había roto para siempre. Esa noche no pude dormir. Me quedé sentada en la cocina, con una taza de té de manzanilla que se enfriaba entre mis manos, mirando las fotografías que tenía pegadas en el refrigerador con imanes. Cada imagen me gritaba una historia diferente, una historia de sacrificio que Samuel parecía haber olvidado por completo. Ahí estaba la foto de cuando cumplió 15 años. Yo trabajaba entonces de secretaria en una oficina gubernamental durante el día, y por las noches cosía vestidos de quinceañera para las familias del barrio. Recuerdo esa época como una nebulosa de ojeras permanentes y dedos pinchados por las agujas. Pero Samuel quería una fiesta como la que había visto en casa de su compañero rico, y yo se la di. Vendí mis aretes de oro, los únicos que tenía de valor, una herencia de mi madre. Con ese dinero contracté un salón, un mariachi y hasta una tarta de 3 pisos. Samuel brilló esa noche, recibiendo felicitaciones de todos sus amigos por la gran fiesta que le había dado su mamá. Pero yo no pude comprarme un vestido nuevo. Usé el mismo vestido negro que tenía desde hacía 5 años, lavado y planchado hasta que la tela parecía papel. Vale la pena, me decía mientras veía su sonrisa. Todo vale la pena por esa sonrisa. Mis ojos se detuvieron en otra fotografía. Samuel a los 18 años, sosteniendo su carta de aceptación a la universidad. Lo que la foto no mostraba era que yo había empeñado mi anillo de bodas para pagar la inscripción. Mi anillo de bodas. El único recuerdo tangible que me quedaba de un matrimonio que, aunque había terminado mal, representaba una época donde creí en los finales felices. El papá de Samuel nos había abandonado cuando el niño tenía apenas 4 años. Se fue con una mujer más joven, dejándome una nota sobre la mesa de la cocina que decía: «No sirvo para esto, es mejor así». Nunca más lo volvimos a ver. Nunca mandó un peso para la manutención. Samuel creció preguntándome dónde estaba su papá, y yo siempre le decía: «Tu papá está trabajando muy lejos, pero tú y yo somos un equipo invencible». Qué ingenua fui. Durante esos años de universidad, Samuel estudiaba administración de empresas. Siempre hablaba de que algún día tendría su propia empresa, que haría mucho dinero en el mercado de valores, que invertiría en bienes raíces como los empresarios que admiraba. «Mamá», me decía mientras yo le planchaba las camisas para sus exposiciones, «algún día vas a ser rica. Voy a comprar una casa grande donde nunca te falte nada». Yo le creía. Trabajaba doble turno para pagarle los libros, las copias, los proyectos. Había días que yo desayunaba solo café para que él pudiera almorzar en la cafetería de la universidad con sus compañeros. No quería que se sintiera menos que nadie. No quería que cargara con la vergüenza de ser el pobrecito becado. Recuerdo una tarde de diciembre. Samuel llegó emocionadísimo. Había conocido a una chica en la universidad, Ana Sofía, hija de un empresario textil. «Mamá, es perfecta. Su familia tiene fábricas, casas, hasta acciones en varias empresas. Y lo mejor es que le gusté». Mi corazón se llenó de alegría por él, pero también de un miedo que no supe interpretar entonces. Ana Sofía venía de un mundo de riqueza que yo no conocía. Un mundo donde las madres no trabajaban en oficinas gubernamentales ni cosían por las noches. La primera vez que la trajo a casa,
Yo había limpiado durante 3 días seguidos. Compré flores, preparé mole poblano de la receta de mi abuela, usé la vajilla buena. Ana Sofía era elegante, educada, pero noté cómo sus ojos recorrían nuestra pequeña sala, cómo observó las cortinas que yo misma había cosido, cómo sonrió de manera forzada cuando le mostré las fotos de Samuel de pequeño. Su casa es muy acogedora, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Esa noche, después de que se fueron, Samuel me dijo: «Mamá, cuando Ana Sofía y yo nos casemos, vas a tener que acostumbrarte a otro tipo de vida. Su familia es muy sofisticada». Esa palabra se quedó grabada en mi mente como una marca al rojo vivo. Cuando se graduó, conseguí un préstamo usando la casa como garantía para darle el dinero del viaje de graduación a Europa. Samuel quería conocer París, Roma, Madrid. «Es una inversión cultural», me explicó. «Los empresarios exitosos necesitan tener mundo, conocer diferentes mercados». El préstamo era de 200,000 pesos. En ese tiempo, mi salario mensual era de 8,000 pesos. Tenía que pagar esa deuda durante 5 años, trabajando tiempo extra, cosiendo hasta altas horas, vendiendo gelatinas los fines de semana en el parque. Pero Samuel regresó radiante, lleno de historias sobre museos, restaurantes caros, hoteles lujosos. «Mamá, algún día te voy a llevar a todos esos lugares, te lo prometo». 3 meses después, me anunció que se casaría con Ana Sofía. La boda fue una producción digna de revista. La familia de ella se encargó de casi todo: el jardín del country club, el banquete para 300 personas, la banda, las flores, el fotógrafo. Yo solo tuve que pagar mi vestido y contribuir con 50,000 pesos para los gastos menores. 50,000 pesos. Tuve que pedir un adelanto de sueldo y vender mi máquina de coser, la misma con la que había confeccionado tantos vestidos para pagar sus estudios. El día de la boda, me senté en la primera fila, vestida con un traje azul que había comprado en una tienda de ropa usada. Durante la ceremonia, escuché a la familia de Ana Sofía comentar en voz baja sobre la situación económica de la familia del novio. Una tía suya murmuró: «Pobre Samuel, ojalá que esto lo ayude a salir adelante», como si todo lo que yo había hecho por él no fuera suficiente para considerarlo ya alguien que había salido adelante. Los primeros años de matrimonio fueron buenos. Samuel consiguió trabajo en una empresa de inversiones, empezó a ganar bien. Me visitaba cada 15 días, me traía flores, me contaba sobre sus planes de hacer fortuna con acciones y bonos. «Pronto vas a ver, mamá, voy a ser multimillonario». Cuando nació mi primer nieto, Sebastián, sentí que mi corazón se multiplicaba por 2. Ese bebé era la luz de mis ojos, el regalo más hermoso que la vida me había dado. Cuidé a Sebastián mientras Samuel y Ana Sofía trabajaban. Lo llevé a sus primeras citas médicas. Le canté las mismas canciones que le cantaba a su papá. 2 años después nació Valentina, mi nieta preciosa. Con ella completé mi felicidad. Tenía una familia, tenía propósito, tenía amor. Pero algo empezó a cambiar gradualmente. Las visitas se hicieron menos frecuentes. Cuando yo llamaba, Samuel siempre estaba ocupado con reuniones importantes o analizando inversiones. Ana Sofía empezó a sugerir que los niños necesitaban más estímulo intelectual, insinuando que mi casa no era el ambiente adecuado para ellos. «Carmen», me dijo un día Ana Sofía, usando mi nombre en lugar de llamarme suegra, como antes, «los niños necesitan estar en ambientes que los preparen para el futuro, actividades que desarrollen su potencial». Lo que realmente estaba diciendo era que mi casa, mi amor, mi cuidado, no eran suficientes para sus hijos. Samuel empezó a pedirme dinero prestado, pequeñas cantidades al principio. «Mamá, me surgió una oportunidad de inversión increíble. Solo necesito 20,000 pesos por un mes. Te prometo que te los devuelvo con intereses». Nunca me devolvió ni un peso, pero seguía pidiendo más. «Es que estoy montando un negocio de importaciones. Solo necesito capital inicial. Es que encontré unas acciones que van a subir como la espuma. Es que Ana Sofía quiere remodelar la casa y necesitamos un préstamo puente». Yo siempre decía que sí. Siempre encontraba la manera.
Trabajé hasta los 65 años para poder seguir ayudándolo. Incluso cuando me jubilé, mi pensión modesta siguió fluyendo hacia sus inversiones urgentes. Sitting there that night in my kitchen, staring at those photos, I realized I had been living in a fantasy. All those years, I thought I was building a relationship with my son, but I was just building his patrimony while erasing my own. The last photo on the refrigerator was from last Christmas. Samuel, Ana Sofia, and the children posing in front of a huge Christmas tree in what looked like an expensive hotel lobby. They were all smiling, dressed in clothes that probably cost more than my monthly pension. I wasn't in the photo. I had sent them money for Christmas gifts for the children, just 2 weeks before that photo was taken. Looking at that image, I finally understood the truth that had been staring at me for years. I wasn't Samuel's mother anymore. I was his personal ATM, his emergency fund, his financial safety net. And apparently, ATMs don't get invited to New Year's dinner. Me levanté de la mesa, guardé las fotos en una caja, y por primera vez en décadas, me fui a dormir sin rezar por la felicidad de mi hijo. Esa noche soñé que era yo quien colgaba el teléfono. Los días después de esa noche vieja fueron como caminar por un campo minado emocional. Cada pequeño detalle de mi rutina diaria me recordaba lo invisible que me había vuelto para mi propia familia. El silencio del teléfono era ensordecedor. Antes, aunque fuera para pedirme dinero, Samuel me llamaba cada 2 o 3 días. Ahora, nada. El 15 de enero era mi cumpleaños número 69. Me desperté temprano, como siempre. Preparé mi café y me senté en la cocina esperando. Durante años, Samuel había sido el primero en felicitarme, a veces llamándome a las 6 de la mañana con alguna excusa como «quería ser el primero, mamá». Las 6 pasaron, las 7, las 8. A las 10 de la mañana, mi vecina Esperanza tocó la puerta con un pequeño pastel casero de 3 leches. «Feliz cumpleaños, Carmen. ¿Cómo lo vas a celebrar?». Le sonreí, tratando de ocultar la herida que tenía en el pecho. «Tranquilo, ya sabes. Seguramente Samuel me llama más tarde». Esperanza me miró con esa expresión que las mujeres maduras conocemos tan bien, esa mezcla de compasión y conocimiento que dice más que 1000 palabras. El día pasó completo. Mi teléfono nunca sonó. A las 11 de la noche, cuando ya me había puesto la pijama y estaba por acostarme, recibí un mensaje de WhatsApp de Samuel. No una llamada. Un mensaje. «Feliz cumpleaños. Ana Sofía me recordó. Andamos muy ocupados con el negocio nuevo. Te llamo luego». Ana Sofía me recordó. Mi propio hijo necesitó que su esposa le recordara el cumpleaños de su madre. Esa noche lloré hasta quedarme dormida, pero fueron lágrimas de rabia, no de tristeza. 3 días después, me enteré de algo que me heló la sangre. Estaba en el supermercado Soriana, haciendo mis compras de siempre, cuando me encontré con Lupita, una señora que había trabajado conmigo en la oficina hace años. Después de los saludos de rigor, me dijo algo que no esperaba. «Oye, Carmen, vi a tu Samuel en el centro comercial Galerías el fin de semana. Estaba comprando ropa carísima en Liverpool, cargado de bolsas, pero lo que me llamó la atención es que estaba acompañado de una muchacha joven. No era Ana Sofía, y se veían muy cariñosos». Se me revolvió el estómago. «¿Estás segura que era él?». «Completamente». Hasta pensé en saludarlo, pero estaban muy concentrados en sus compras. La muchacha tenía que ser de unos 25 años, muy elegante. Samuel le estaba comprando un bolso que debía costar una fortuna. Llegué a mi casa temblando. Saqué mi teléfono y busqué el perfil de Instagram de Samuel. Ahí estaba, foto tras foto de una vida de lujo que yo no conocía. Samuel en restaurantes caros. Samuel en hoteles de 5 estrellas. Samuel mostrando su nuevo Rolex. Samuel posando con copas de vino que probablemente costaban más que mi pensión mensual. Pero lo que más me dolió fueron las fotos con ella. Miranda se llamaba. 26 años, según su perfil. Estudiante de diseño de modas. En las fotos aparecía usando joyas que reconocí inmediatamente. Eran de Ana Sofía. Los aretes de diamantes que Ana Sofía había heredado de su abuela. El collar de perlas que Samuel le había regalado en su 5º aniversario de bodas. Y en una foto más reciente,
Miranda llevaba puesto un anillo que me cortó la respiración. Era mi anillo de compromiso, el que yo había empeñado años atrás para pagarle la universidad a Samuel. Él había ido a recuperarlo sin decirme nada, pero no para dármelo a mí, para dárselo a su amante. El pie de foto decía: cuando encuentras algo valioso, no lo dejas ir. Fortunate Investment, Worth It. Inversión. Había llamado a esa muchacha una inversión. Esa noche no pude cenar. Me senté en mi sillón, el mismo donde lo había mecido de bebé, y traté de procesar lo que estaba viendo. Mi hijo no solo me había abandonado emocionalmente, sino que estaba destruyendo su matrimonio, engañando a Ana Sofía y usando los objetos de valor familiar para impresionar a una jovencita. Y todo con el dinero que yo le había estado mandando religiosamente cada mes. El 2 de febrero, decidí hacer algo que jamás había hecho: presentarme sin avisar en su casa. Necesitaba ver a mis nietos. Necesitaba entender qué estaba pasando. Necesitaba confrontar esta pesadilla que se había vuelto mi vida. Tomé el autobús hasta su colonia residencial en Zapopan. La casa era hermosa, de 2 pisos, con un jardín impecable y 2 autos en la entrada, el BMW de Samuel y una camioneta Mercedes-Benz que no reconocí. En la entrada había una placa dorada que decía Familia Restrepo Mendoza, como si fueran una dinastía empresarial. Toqué el timbre. Ana Sofía abrió la puerta, y por primera vez la vi sin maquillaje, con los ojos hinchados y el cabello despeinado. Parecía haber estado llorando. «Carmen», dijo con voz apagada, «¿qué haces aquí? Quería ver a los niños. Hace más de un mes que no los veo». Ana Sofía miró hacia atrás, como si buscara ayuda. «No es buen momento. Los niños están confundidos últimamente». «¿Confundidos por qué?» Se hizo un silencio incómodo. Ana Sofía se recargó en el marco de la puerta y suspiró profundamente. «Carmen, ¿tú sabías que Samuel tiene otra mujer?» El mundo se me vino encima. No por la confirmación de algo que ya sospechaba, sino por la manera en que Ana Sofía me lo preguntó, como si yo fuera cómplice de la traición de mi hijo. Yo acabo de enterarme. Lo vi en redes sociales. Ana Sofía se rió con amargura. En redes sociales. Qué moderno, ¿verdad? Yo me enteré cuando encontré los estados de cuenta de las tarjetas de crédito. ¿Sabes cuánto se ha gastado en esa mujer en los últimos 6 meses? Más de 300,000 pesos. Hoteles, restaurantes, joyas, ropa de diseñador. 300,000 pesos. Una fortuna para alguien como yo. ¿De dónde saca tanto dinero?, pregunté, aunque ya tenía miedo de la respuesta. ¿De ti?, me dijo Ana Sofía mirándome directo a los ojos. Todo el dinero que tú le mandas, todo lo que le prestas para sus supuestas inversiones, lo está gastando en mantener a esa muchacha. Me sentí mareada. Tuve que apoyarme en la pared para no caerme. Pero también hay más, continuó Ana Sofía. Puso la casa como garantía para conseguir un préstamo de 2 millones de pesos. Dice que es para un negocio de importación de bitcoins, pero yo sé que es mentira. Ese dinero también se lo está gastando en ella. ¿Y los niños? Los niños ya no preguntan por su papá. Sebastián me dijo ayer que prefiere que papá no venga porque cuando está aquí, todos gritan. Valentina ha empezado a hacerse pipí en la cama otra vez. Me dolió el alma imaginar a mis nietos viviendo esa tensión, esa incertidumbre. Ana Sofía, yo no sabía nada de esto. Si hubiera sabido... Carmen, me interrumpió. Yo sé que tú no tienes la culpa, pero necesito que sepas algo más. Samuel me dijo que tú ya no puedes seguir mandándole dinero porque estás perdiendo facultades mentales. Dice que cuando te mueras, él va a heredar tu casa y que eso le va a dar el capital que necesita para sus negocios. La sangre se me heló en las venas. ¿Qué dijiste? Que está planeando quedarse con tu casa. Dice que ya habló con un abogado sobre cómo hacer para que te declaren incapacitada mentalmente. El mundo se desplomó a mis pies. Mi propio hijo, el niño que había cargado en mis brazos durante noches enteras cuando tenía fiebre, el joven al que le había pagado la universidad vendiendo mis joyas, el hombre que había llamado mi héroe el día de su graduación, estaba planeando robarme mi única seguridad económica. Y no solo eso. Estaba dispuesto a destruir mi reputación, a hacerme pasar por una loca senil para justificar el robo.
Carmen, ¿estás bien? Preguntó Ana Sofía, alarmada por mi palidez. No, le dije con una honestidad que me sorprendió a mí misma. No estoy bien. Y creo que por primera vez en mi vida, voy a hacer algo al respecto. Esa noche regresé a mi casa con una determinación que no había sentido en décadas. Me senté frente al espejo de mi tocador, el mismo donde me había arreglado para tantas ocasiones especiales, esperando hacer sentir orgulloso a Samuel. Y me vi realmente por primera vez en años. Tenía 69 años, pero mis ojos todavía brillaban con inteligencia. Mis manos, aunque arrugadas, eran firmes. Mi mente, a pesar del dolor, estaba más clara que nunca. Samuel podía llamarme loca todo lo que quisiera, pero iba a descubrir que esta loca todavía tenía algunas cartas por jugar. Y esta vez, yo iba a ser quien pusiera las reglas del juego. La primera prueba de mi nueva determinación llegó apenas 3 días después. Era viernes por la mañana cuando sonó mi teléfono. Samuel. Mi corazón todavía daba un vuelco cuando veía su nombre en la pantalla, pero esta vez algo había cambiado dentro de mí. «Mamá, necesito que me transfieras 50,000 pesos hoy mismo», dijo sin siquiera saludarme. Su voz tenía esa urgencia que yo conocía tan bien, la misma de siempre cuando se trataba de dinero. «Buenos días, Samuel», respondí con una calma que me sorprendió a mí misma. Sí, buenos días. ¿Escuchaste lo que te dije? 50,000 pesos. Es urgente. Tengo una oportunidad de inversión en criptomonedas que no puedo dejar pasar. Es como comprar acciones cuando están baratas. Por primera vez en décadas, en lugar de preguntarle cómo iba a conseguir el dinero, le pregunté algo diferente. ¿Para qué es exactamente? Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Cómo que para qué? Te acabo de explicar. Criptomonedas. Bitcoin. ¿No entiendes de finanzas? Entiendo más de lo que crees, le dije. Entiendo que necesitas dinero para mantener a Miranda. El silencio esta vez fue ensordecedor. Podía escuchar su respiración acelerada a través del teléfono. ¿De qué estás hablando? De tu novia de 26 años, de los 300,000 pesos que te has gastado en ella, de mi anillo de compromiso que le diste. ¿Quieres que siga? Mamá. Su voz cambió completamente. Se volvió suave, manipuladora. No sé qué te habrán dicho, pero todo tiene una explicación. Ana Sofía está muy alterada últimamente. Inventa cosas. Yo mismo vi las fotos en Instagram, Samuel. Esas fotos no significan nada. Miranda es una asociada de negocios. Estamos desarrollando un proyecto de inversión juntos. ¿Un proyecto de inversión que requiere que le compres joyas y la lleves a hoteles de lujo? Mira, mamá. Su tono se volvió frío, amenazante. No sé quién te está metiendo ideas en la cabeza, pero estás empezando a sonar como una anciana paranoica. Tal vez necesites ver a un doctor. Ahí estaba, la primera amenaza, la primera vez que me insinuaba que estaba perdiendo la razón. No necesito ver a ningún doctor, Samuel. Lo que necesito es que dejes de mentirme. ¿Sabes qué? Olvídalo. No necesito tu dinero. Tengo otros recursos. Y colgó. Me quedé sentada con el teléfono en la mano, pero por primera vez en años, no me sentí devastada por su rechazo. Me sentí liberada. No pasaron ni 2 horas cuando mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Ana Sofía. Carmen, por favor dime que no le mandaste dinero a Samuel. No le mandé nada. ¿Por qué? Porque acaba de llegar a la casa hecho una furia. Está gritando que tú lo traicionaste, que le estás dañando sus negocios. Dice que te volviste en su contra. Ana Sofía, yo solo le dije la verdad, que sé lo de Miranda. Ay, Carmen, ahora está peor. Está hablando por teléfono con alguien, mencionando algo sobre acelerar el proceso legal. No sé de qué está hablando, pero suena grave. El proceso legal. Ya había empezado a mover los hilos para declararme incapacitada. Esa tarde, mientras preparaba la comida, llegó una visita inesperada. Era la mamá de Ana Sofía, doña Mercedes, una señora elegante de 75 años, que siempre me había tratado con cortesía, aunque nunca con verdadero cariño. Carmen, necesitamos hablar, dijo cuando le abrí la puerta. La hice pasar y le ofrecí café.
Doña Mercedes se sentó en mi sala con la postura rígida de alguien que viene a hacer negocios. Ana Sofía me contó lo que está pasando. Lo de Samuel y esa muchacha. Es una situación muy difícil, respondí, sin saber exactamente hacia dónde iba la conversación. Carmen, yo vengo a pedirte un favor. Samuel es un hombre confundido, pero sigue siendo el padre de mis nietos. Esa muchacha lo tiene embobado, pero eso va a pasar. Siempre pasa. ¿Qué es lo que me está pidiendo, doña Mercedes? Que sigas apoyándolo económicamente, al menos por ahora. Si tú le cortas el dinero, él va a buscar maneras más drásticas de conseguirlo. Y eso podría lastimar más a Ana Sofía y a los niños. No podía creer lo que estaba escuchando. Incluso Ana Sofía's madre quería que yo siguiera financiando la destrucción de su propia hija. Doña Mercedes, con todo respeto, yo no voy a seguir pagando para que Samuel mantenga a su amante. Su expresión cambió completamente. La cortesía desapareció de su rostro. Carmen, tú no entiendes la situación. Samuel tiene conexiones importantes en el mundo de los negocios. Maneja inversiones millonarias. Si esto se hace público, si él se queda sin capital, va a afectar a toda la familia, incluidos mis nietos. Sus nietos están siendo afectados por el comportamiento de Samuel, no por mi decisión de no financiarlo. Mira, Carmen. Doña Mercedes se inclinó hacia adelante con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Todos sabemos que tú ya no eres joven, que a veces se te olvidan las cosas. Tal vez sería mejor que dejaras que Samuel manejara tus finanzas, por tu propio bien. Ahí estaba otra vez. La insinuación de que yo estaba perdiendo facultades mentales. Doña Mercedes, creo que es hora de que se vaya. Carmen, no seas terca. Esto puede solucionarse fácilmente si tú cooperas. Fuera de mi casa, le dije, poniéndome de pie. Doña Mercedes se levantó lentamente, con la dignidad ofendida de alguien que no está acostumbrada a que le digan que no. Vas a lamentar esta decisión, Carmen. Mi familia tiene recursos, contactos. No es inteligente ponerse en nuestra contra. Su familia puede tener muchas cosas, le respondí mientras la acompañaba a la puerta. Pero no tiene mi dignidad. Esa todavía es mía. Esa noche, Ana Sofía me llamó llorando. Carmen, Samuel se llevó a los niños. Dice que se van a quedar con él hasta que yo entre en razón. No sé dónde están. Se me heló la sangre. ¿Cómo que se los llevó? Llegó con 2 hombres que dijo que eran sus socios de negocios. Empacó las cosas de Sebastián y Valentina, y me dijo que no iba a dejar que los niños vivieran en un ambiente de histeria femenina, que tanto tú como yo estábamos actuando irracionalmente. ¿Llamaste a la policía? No puedo. Técnicamente él es su padre. No es secuestro. Pero Carmen, los niños estaban asustados. Valentina lloraba. Sebastián me preguntó si habían hecho algo malo. Esa noche no pude dormir. La imagen de mis nietos asustados, confundidos, siendo usados como peones en el juego manipulador de Samuel, me partía el corazón, pero también me llenaba de una furia que no había sentido jamás. Al día siguiente, sábado, Samuel apareció en mi puerta. Venía acompañado de un hombre en traje que se presentó como el licenciado Martínez, su abogado. «Mamá, venimos a hablar contigo», dijo Samuel con una sonrisa falsa, «para resolver este malentendido». «No hay nada que resolver», respondí sin invitarlos a pasar. «Carmen», intervino el abogado, «entendemos que usted está pasando por un momento difícil. Es normal que a su edad las personas mayores se vuelvan suspicaces, desconfiadas. Samuel solo quiere ayudarla. Yo no necesito ayuda. Mamá». Samuel puso su voz más dulce, la que usaba cuando era niño y quería algo. «Mira, sé que las cosas se han complicado, pero todos somos familia. Podemos solucionarlo. Solo necesitas firmar unos papeles que te van a dar tranquilidad económica para el resto de tu vida». «¿Qué papeles?» El abogado abrió su portafolio y sacó un folder. «Es un poder legal que le permitiría a Samuel manejar sus finanzas. Así usted no tendría que preocuparse por nada. Él se encargaría de todo, para que no tenga que preocuparse por nada porque no tendría nada», respondí. Samuel se impacientó. «Mamá, no seas dramática. Es por tu propio bien. Ya no estás en edad de estar manejando dinero, tomando decisiones financieras complicadas.
La única decisión financiera complicada que he tomado últimamente es dejar de dártelo, le dije mirándolo directo a los ojos. La máscara de Samuel se cayó completamente. ¿Sabes qué, mamá? Esto se puede hacer de las buenas o de las malas. Podemos hacer esto fácil, con tu cooperación, o puedo iniciar un proceso legal para demostrar que ya no tienes capacidad mental para manejar tus propios asuntos. ¿Me estás amenazando? Te estoy dando opciones, dijo con una frialdad que me heló los huesos. Entonces mi opción es que se vayan de mi casa, los dos. Ahora mismo. Samuel se acercó a mí, y por primera vez en mi vida, le tuve miedo a mi propio hijo. Mamá, tú no entiendes con quién te estás metiendo. Tengo conexiones, tengo recursos, tengo dinero. Puedo hacer tu vida muy difícil. Samuel, le dije con una voz que no reconocí como mía, firme y clara. Durante 69 años he vivido sin amenazarte a nadie. He trabajado honestamente, he amado sinceramente, he dado todo lo que tenía sin esperar nada a cambio. Pero si tú quieres guerra, vas a descubrir que tu madre todavía tiene mucho veneno por escupir. Se fueron sin decir una palabra más, pero en los ojos de Samuel vi algo que me asustó más que sus amenazas. Vi que ya no era su madre, era su enemiga. Y esa noche, mientras cerraba todas las ventanas de mi casa y revisaba 2 veces que las puertas estuvieran bien cerradas, supe que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. El lunes por la mañana, después de una noche en la que apenas pude cerrar los ojos, tomé la decisión más importante de mi vida. Me vestí con mi mejor traje, el azul marino que guardaba para ocasiones especiales. Me maquillé con cuidado y salí de mi casa con un propósito que no había sentido en décadas. Mi primera parada fue el banco. «Buenos días, señora Restrepo», me saludó el ejecutivo, un joven de unos 30 años que siempre había sido muy amable conmigo. «¿En qué puedo ayudarla? Quiero cerrar la cuenta mancomunada que tengo con mi hijo y abrir una cuenta personal nueva. También quiero cambiar todos los beneficiarios de mis inversiones». El joven me miró con sorpresa. «¿Está segura, señora? Esos cambios son significativos. Estoy completamente segura». Durante la siguiente hora, firmé papel tras papel. Cerré la cuenta donde Samuel tenía acceso libre a mis ahorros. Cambié la contraseña de mi banca en línea. Cancelé las transferencias automáticas que había programado para enviarle dinero mensualmente. Retiré su nombre como beneficiario de mi cuenta de ahorros para el retiro. «¿Hay algo más que pueda hacer por usted?», preguntó el ejecutivo cuando terminamos. «Sí, quiero que pongan una alerta de seguridad en todas mis cuentas. Si alguien que no sea yo trata de acceder a información o hacer cambios, quiero que me llamen inmediatamente». Salí del banco sintiéndome como si hubiera quitado un peso enorme de mis hombros. Por primera vez en años, mi dinero era verdaderamente mío. Mi segunda parada fue el bufet de abogados Ramírez y Asociados, que había encontrado en el directorio telefónico. La recepcionista, una mujer de mi edad con ojos bondadosos, me hizo pasar inmediatamente. El licenciado Ramírez era un hombre de unos 50 años, canoso, con la mirada seria de alguien que había visto mucho en su profesión. «Dígame, señora Restrepo, ¿en qué puedo ayudarla?». Le conté todo, desde las amenazas de Samuel hasta los documentos que había querido hacerme firmar. El abogado tomó notas detalladas, asintiendo de vez en cuando con expresiones de preocupación creciente. «Señora, lo que me está describiendo es un caso claro de violencia económica familiar, pero necesito que entienda algo importante. Su hijo probablemente ya inició el proceso para declararla incapacitada. Tenemos que actuar rápido. ¿Qué necesitamos hacer? Primero, necesito que se haga una evaluación psicológica completa con un perito certificado. Eso nos va a dar evidencia oficial de que usted está en plenas facultades mentales. Segundo, vamos a redactar un testamento nuevo donde quede muy claro cuáles son sus decisiones respecto a su patrimonio. Tercero, vamos a solicitar una orden de restricción para que su hijo no pueda acercarse a usted. Una orden de restricción contra mi propio hijo. Señora Carmen, sé que es difícil, pero su hijo la está amenazando, intimidando y tratando de robarle su patrimonio. Eso no es amor filial, eso es un delito.
Esa tarde salí del despacho con una carpeta llena de documentos y una cita para la evaluación psicológica al día siguiente. Pero más importante, salí con algo que no había sentido en meses: esperanza. Cuando llegué a mi casa, había 3 llamadas perdidas de Samuel y 2 mensajes de voz que no me molesté en escuchar. En lugar de eso, hice algo que no había hecho en años. Desconecté el teléfono de la casa. Por primera vez desde la Nochevieja, cené tranquila. Preparé un plato de enchiladas rojas, me serví una copa del vino que tenía guardado para ocasiones especiales y puse música de Juan Gabriel. No esperé llamadas. No estuve pendiente del teléfono. No me preocupé por si Samuel necesitaba algo. Simplemente existí para mí misma. Esa noche, por primera vez en meses, dormí 8 horas completas. El martes por la mañana me dirigí al consultorio de la doctora Patricia Herrera, la psicóloga forense que me había recomendado el licenciado Ramírez. Era una mujer de unos 40 años, profesional pero cálida, que me hizo sentir cómoda desde el primer momento. Señora Carmen, vamos a realizar una serie de evaluaciones para determinar su estado cognitivo y emocional. El proceso puede tomar unas 3 horas. ¿Se siente preparada? Doctora, llevo 69 años preparándome para esto sin saberlo. Los exámenes fueron exhaustivos. Pruebas de memoria, razonamiento lógico, comprensión lectora, manejo de conceptos matemáticos y financieros. Preguntas sobre mi historia personal, mis relaciones familiares, mis decisiones recientes. Al final, la doctora Herrera me miró con una sonrisa. Señora Carmen, usted tiene la mente más clara que he visto en meses. Sus funciones cognitivas están perfectas, su capacidad de juicio es excelente, y francamente, su fortaleza emocional después de todo lo que ha pasado es admirable. Eso significa que cualquier intento de declararla incapacitada sería fraudulento. Usted está en perfectas condiciones para manejar sus propios asuntos. Salí del consultorio con un documento oficial que certificaba mi capacidad mental plena. Era como tener un escudo contra las mentiras de Samuel. Esa tarde, mientras organizaba mis papeles importantes en la mesa del comedor, sonó el timbre. Esperaba que fuera el cartero, pero cuando abrí la puerta, me encontré con una sorpresa que no esperaba. Era Sebastián, mi nieto de 12 años. Estaba solo, con su mochila escolar, y tenía los ojos rojos como si hubiera estado llorando. «¡Abuela!», dijo con voz quebrada. «Me escapé de la casa de papá. No quiero estar ahí». Lo abracé inmediatamente, sintiendo como si mi corazón se fuera a romper de puro amor y preocupación. «Mi niño, ¿qué pasó? ¿Dónde está tu hermana?» «Valentina está con la nana nueva que contrató papá. Pero abuela, en esa casa todo está mal. Papá grita todo el tiempo por teléfono. Hay una señora joven que vive ahí ahora, y ella me trata como si fuera un estorbo. Y papá…» Se quebró al decirlo. «Papá dice cosas horribles de ti y de mamá». «¿Qué tipo de cosas?» «Dice que tú te volviste loca, y que mamá es una histérica. Dice que ustedes dos le están arruinando la vida. Pero yo sé que no es cierto, abuela. Tú no estás loca. Tú eres la persona más inteligente que conozco». Abracé a mi nieto con toda la fuerza que tenía, sintiendo como las lágrimas corrían por mis mejillas. En medio de toda la traición y el dolor, este niño de 12 años me recordaba quién era yo realmente. «Sebastián, mi amor, ¿tu papá sabe que estás aquí?» «No». Le dije a la nana que iba a caminar al parque, pero me vine en el autobús. «Abuela, ¿puedo quedarme contigo? No quiero regresar ahí». «Mi niño, por supuesto que puedes quedarte. Pero tenemos que llamar a tu mamá para que no se preocupe». Cuando Ana Sofía supo que Sebastián estaba conmigo, llegó corriendo. El reencuentro de madre e hijo fue tan emotivo que las 3 terminamos llorando abrazadas en mi sala. «Carmen», me dijo Ana Sofía, «Sebastián no es el único que quiere escapar de esa situación. Yo también necesito salir de ahí. Samuel se ha vuelto peligroso». «¿Peligroso cómo?» «Ayer me amenazó físicamente cuando le dije que quería el divorcio. Me dijo que si trataba de quitarle a los niños, me iba a destruir económicamente. Que tiene contactos en juzgados, que puede hacer que me quiten la custodia». «Ana Sofía», le dije tomándole las manos, «yo ya empecé a defenderme. Tengo un abogado.
Tengo pruebas de mi capacidad mental, y mañana voy a solicitar una orden de restricción. Si quieres, puedes venir conmigo. Podemos solicitar una orden de protección familiar. Por primera vez en meses, vi esperanza en los ojos de Ana Sofía. ¿Harías eso por mí? Después de todo lo que pasó, después de que mi familia también te presionó. Ana Sofía, tú y los niños son las víctimas aquí, igual que yo. Samuel nos está lastimando a todas. Es hora de que nos defendamos juntas. Esa noche, Ana Sofía y Sebastián se quedaron a dormir en mi casa. Preparé camas improvisadas en la sala, hicimos palomitas, y vimos una película de Disney como en los viejos tiempos. Sebastián se quedó dormido acurrucado contra mí en el sofá, y por primera vez en meses, sentí que tenía una familia real. No una familia basada en transferencias bancarias y chantajes emocionales, sino una familia basada en amor verdadero y apoyo mutuo. Al día siguiente, Ana Sofía, Sebastián y yo fuimos juntos al juzgado. Presentamos nuestras solicitudes de órdenes de protección, entregamos todas las evidencias que habíamos reunido y dimos nuestros testimonios. El juez, un hombre mayor con expresión seria, revisó todos los documentos cuidadosamente. Señora Restrepo, me dijo finalmente, es evidente que usted ha sido víctima de violencia económica familiar. La orden de restricción queda aprobada. Su hijo no podrá acercarse a usted a menos de 200 metros, y cualquier intento de acceder a sus cuentas bancarias o propiedades sin autorización será considerado un delito. Salimos del juzgado con documentos oficiales que nos protegían legalmente. Pero más importante, salimos con la certeza de que habíamos dado el primer paso hacia nuestra libertad. Esa noche, mientras Ana Sofía ayudaba a Sebastián con la tarea en mi mesa del comedor, y mientras yo preparaba la cena para mi nueva familia improvisada, me di cuenta de algo fundamental. Por primera vez en décadas, no estaba esperando que sonara el teléfono pidiendo dinero. Por primera vez en años, mi casa se sentía como un hogar, no como un banco. Y por primera vez desde Nochevieja, cuando miraba hacia el futuro, no veía vacío. Veía posibilidades. La tormenta llegó el viernes por la tarde. Sebastián estaba haciendo la tarea en la mesa del comedor, y Ana Sofía preparaba café en la cocina cuando el timbre sonó con insistencia. No era el toque educado de una visita normal, sino el sonido agresivo de alguien que quería entrar por las buenas o por las malas. Cuando abrí la puerta, me encontré con una escena que hubiera sido cómica si no fuera tan patética. Samuel estaba ahí con un pequeño ejército. Miranda colgada de su brazo como un accesorio caro. Doña Mercedes con expresión de furia aristocrática. El licenciado Martínez con su portafolio lleno de papeles inútiles. Y dos hombres fornidos que obviamente habían traído para intimidarme. «Mamá», dijo Samuel con esa sonrisa falsa que había perfeccionado durante años. «Llegamos a resolver este malentendido de una vez por todas». «No hay nada que resolver», respondí sin moverme del marco de la puerta. «Y no los invité a pasar. Carmen», intervino doña Mercedes con su tono más condescendiente. «Déjanos entrar. Venimos a hablar como gente civilizada». La gente civilizada no viene con matones a intimidar a señoras de 69 años. Miranda, que hasta ese momento había permanecido callada, se adelantó con la arrogancia de quien cree que la juventud le da derechos especiales. «Señora, usted está causando muchos problemas innecesarios. Samuel solo quiere ayudarla, pero usted está actuando como una loca histérica». El silencio que siguió a esas palabras fue ensordecedor. Incluso Samuel se veía incómodo. «¿Perdón?», le dije con una calma que me sorprendió a mí misma. «Lo que Miranda quiere decir», empezó Samuel. «No», lo interrumpí. «Que ella explique exactamente qué quiso decir». Miranda me miró con desprecio. «Que usted está interfiriendo en la vida de Samuel. Él tiene planes importantes, inversiones que podrían hacerlo millonario, y usted se está comportando como una anciana egoísta que no quiere soltar el control». «¿Inversiones que podrían hacerlo millonario?», pregunté. «¿Como las que ha estado haciendo con mi dinero durante meses?». La cara de Miranda cambió completamente. Miró a Samuel con pánico. «Samuel, me dijiste que ese dinero era tuyo, que tenías un fondo de inversión». «Claro que es mío», dijo Samuel rápidamente. «Mi madre me lo da voluntariamente para mis proyectos». «¿Voluntariamente?». Me reí con amargura.
¿Como cuando amenazaste con declararme loca si no te daba más dinero? El licenciado Martínez se adelantó con su portafolio. Señora Carmen, hemos venido a hacer esto fácil. Estos documentos le darán tranquilidad financiera completa. Samuel se hará cargo de todo. Usted recibirá una mensualidad fija y no tendrá que preocuparse por nada más. Una mensualidad de mi propio dinero, aclaré. ¡Qué generoso! Mamá. Samuel cambió su tono a uno más agresivo. Esto se va a hacer de una manera u otra. Podemos hacerlo aquí, ahora, sin drama. O puedo proceder con la demanda de incapacidad mental que ya inicié. ¿La demanda que ya iniciaste? Saqué de mi bolso los documentos que llevaba preparados. La evaluación psicológica, la orden de restricción, el reporte del abogado sobre el proceso fraudulento que Samuel había intentado iniciar. ¿Te refieres a esta demanda?, pregunté mostrando los papeles. La que fue desestimada porque la evaluación psicológica que presentaste fue hecha por un doctor que no está certificado para hacer evaluaciones forenses. La que fue rechazada porque el juez determinó que fue presentada con documentación fraudulenta. La cara de Samuel se puso completamente pálida. ¿Cómo conseguí defenderme de tu intento de robo? Terminé su frase. Muy fácil, Samuel. Resulta que cuando tienes 69 años y toda una vida de experiencia, aprendes a reconocer cuando alguien te está viendo la cara. Doña Mercedes se adelantó con furia. Carmen, no puedes hacer esto. Piensa en los niños. Piensa en la familia. ¿En la familia? Me reí. ¿En qué familia? ¿En la familia que me abandona en Nochevieja? ¿En la familia que usa mi dinero para mantener amantes? ¿En la familia que trata de robarme mi casa? Ana Sofía apareció en la puerta detrás de mí, con Sebastián de la mano. «Samuel», dijo Ana Sofía con una voz que nunca le había escuchado, fría como el hielo. «Viniste por Sebastián, ¿verdad? Pues aquí está. Pregúntale si quiere irse contigo». Samuel miró a su hijo con esa sonrisa manipuladora que usaba cuando quería conseguir algo. «Sebastián, hijo, vámonos a casa. Tu papá te extraña». Sebastián se escondió detrás de mí. «No quiero ir contigo, papá. En tu casa gritas todo el tiempo y esa señora», señaló a Miranda. «Me dijo que los niños como yo estorbamos a los adultos importantes». Miranda se puso roja como un tomate. «Yo nunca dije eso». «Sí lo dijiste», respondió Sebastián con la honestidad brutal de los niños. «También dijiste que mi abuela era una vieja ridícula que no sabía cuándo morirse». El silencio que siguió a esas palabras fue absoluto. Incluso los matones que había traído Samuel parecían incómodos. «Sebastián está mintiendo», dijo Miranda desesperadamente. «Los niños de 12 años no mienten sobre cosas así», respondí. «Los niños de 12 años repiten exactamente lo que escuchan». Samuel estaba perdiendo el control visiblemente. «Está bien, esto se acabó», gritó. «No voy a seguir tolerando esta falta de respeto. Soy tu hijo. Me debes todo». Y ahí, en esa frase, Samuel reveló finalmente quién era realmente. «¿Te debo todo?», pregunté con una calma que contrastaba con su histeria. «Samuel, déjame explicarte algo que aparentemente nunca entendiste. Yo no te debo nada. Yo te di todo. Por amor, porque eras mi hijo. Pero aparentemente, tú nunca fuiste mi hijo. Tú solo fuiste mi acreedor». «Mamá, no seas dramática». «¿Dramática?». Saqué mi teléfono y busqué las capturas de pantalla que había tomado de sus redes sociales. ¿Es dramático esto? Le mostré las fotos de él con Miranda usando mi anillo de compromiso, gastando en restaurantes caros el dinero que me pedía para emergencias médicas. ¿Es dramático esto? Saqué los estados de cuenta que mi abogado había conseguido, donde se veía claramente cómo el dinero que yo le transfería iba directamente a gastos de hotel y joyerías. ¿Es dramático esto? Saqué la documentación falsa que había presentado para declararme incapacitada, donde había falsificado mi firma y la de 2 testigos. «Samuel», le dije mirándolo directamente a los ojos, «durante 69 años, yo creí que el amor de una madre era incondicional. Hoy descubrí que el amor de un hijo aparentemente sí tiene precio. Y ya no puedo pagarlo». Miranda, al ver que toda su fachada de inversiones millonarias se desmoronaba, explotó.
Samuel, me dijiste que tu madre era rica. Me dijiste que tenía una fortuna en bienes raíces. Me dijiste que cuando ella muriera íbamos a heredar millones. Samuel trató de callarla, pero ya era demasiado tarde. No, Samuel, yo dejé a mi novio por ti. Dejé mi trabajo porque me prometiste una vida de lujos. Y resulta que estás quebrado y tu mamá vive en una casita de clase media. La máscara se había caído completamente. Ahí estaba la verdad. Samuel no solo me había estado robando a mí, sino que le había mentido a Miranda sobre la magnitud de mi fortuna. Miranda, le dije con una sonrisa, déjame darte un consejo gratis. Los hombres que roban a sus madres también roban a sus novias. Solo es cuestión de tiempo. Doña Mercedes, viendo que la situación se había salido completamente de control, trató de retomar el mando. Carmen, esto es ridículo. Todos cometemos errores. Samuel se disculpará, arreglarán las cosas y seguiremos adelante como familia. No, le dije con una firmeza que me sorprendió. No vamos a seguir adelante como familia, porque resulta que familia no es la gente que comparte tu sangre. Familia es la gente que te respeta, te ama y estaría contigo aunque no tuvieras un peso. Miré a Ana Sofía y a Sebastián, que estaban tomados de la mano detrás de mí. Esta es mi familia ahora. Samuel se acercó a mí con una expresión que nunca había visto en su cara. Pura rabia. Mamá, esto no va a quedar así. Voy a pelear esto legalmente. Voy a demostrar que estás senil, que Ana Sofía te está manipulando, que... Samuel. Lo interrumpí, y mi voz sonó diferente. No era la voz de la madre suplicante que había sido durante décadas. Era la voz de una mujer que había descubierto su propia fuerza. Durante 35 años, yo compré tu amor con mi dinero. Pagué tus estudios, tus caprichos, tus errores, tus mentiras. Creí que si seguía pagando, algún día me ibas a amar de verdad. Pero hoy entendí algo. El amor real no se compra. Y el amor falso no vale la pena comprarlo. Tomé las llaves de mi casa de mi bolso y las mostré. Estas llaves abren la puerta de mi casa. Una casa que compré con mi trabajo, en la que vivo con mi dignidad. Y tú ya no eres bienvenido aquí. No puedes hacer esto. Claro que puedo. La orden de restricción dice que no puedes acercarte a menos de 200 metros de mí. Estás violando una orden judicial. ¿Quieres que llame a la policía? Samuel me miró con una mezcla de incredulidad y odio que me partió el corazón, pero también me liberó el alma. No eres mi madre, dijo con veneno. Tienes razón, le respondí. Tu madre murió en Nochevieja, cuando colgaste el teléfono sin decir te amo. Yo soy Carmen Restrepo, y Carmen Restrepo no le debe nada a nadie. Se fueron sin decir una palabra más. Miranda llorando, doña Mercedes furiosa, Samuel con esa expresión de derrota que me hubiera dado lástima en cualquier otro momento de mi vida. Esa noche, mientras Ana Sofía, Sebastián y yo cenábamos tranquilamente en mi cocina, me di cuenta de algo. Por primera vez en décadas, no tenía miedo del futuro, porque había aprendido la lección más importante de mi vida. Cuando dejas de comprar amor, descubres quién te ama de verdad. Y resulta que yo tenía más amor real del que había imaginado. 3 semanas después del confronto final, me desperté una mañana con una sensación que no había experimentado en décadas. Curiosidad por mi propio futuro. Era un sábado de marzo. El sol entraba por las ventanas de mi recámara, y por primera vez en años, no tenía una lista mental de preocupaciones esperándome al abrir los ojos. No había transferencias pendientes que hacer. No había llamadas ansiosas que esperar. No había culpa carcomiendo mi estómago por no haber dado suficiente dinero, tiempo o amor a alguien que nunca lo había valorado. Me levanté, me puse mi bata de casa, una de algodón azul que había comprado para mí misma la semana anterior, no porque estuviera en oferta, sino porque me gustó. Y fui a la cocina donde Ana Sofía ya estaba preparando café. «Buenos días, Carmen», me dijo con esa sonrisa genuina que había reemplazado a la tensión constante de los últimos meses. «¿Dormiste bien?» «Como un bebé», respondí. Y era cierto. Desde que Samuel había salido de mi vida, mis noches se habían vuelto tranquilas, sin pesadillas sobre amenazas legales o preocupaciones sobre qué nueva emergencia financiera inventaría al día siguiente.
Sebastián apareció en la cocina con el cabello alborotado y esa energía matutina que solo tienen los niños que se sienten seguros en su hogar. Abuela, ¿podemos ir hoy al mercado de San Juan de Dios? Quiero comprar ingredientes para hacer mole. Mi maestra de cocina en línea dice que es importante conocer las recetas tradicionales. Sebastián había empezado a tomar clases de cocina por internet, algo que nunca hubiera podido hacer en casa de Samuel, donde cualquier interés que no estuviera relacionado con hacer dinero era considerado una pérdida de tiempo. Por supuesto, mi niño. Pero primero tengo una sorpresa para ustedes. Ana Sofía me miró con curiosidad mientras yo sacaba de mi bolso un sobre manila que había estado guardando como un pequeño tesoro. ¿Recuerdan que les conté sobre mi amiga Esperanza, la vecina? Pues resulta que su hermana tiene una casa de huéspedes en Puerto Vallarta que está disponible por 2 semanas en abril. Me la está prestando. Ana Sofía casi se atraganta con su café. Carmen, ¿estás hablando de vacaciones? Estoy hablando de vacaciones reales. Playa, sol, mariscos frescos y lo más importante, tiempo para que Sebastián conozca el mar y tú puedas relajarte mientras yo aprendo a hacer algo que nunca hice en mi vida. ¿Qué cosa? Vivir para mí misma. Esa tarde, mientras Sebastián seleccionaba chiles en el mercado con la seriedad de un chef profesional, Ana Sofía y yo caminamos entre los puestos de flores y artesanías. Había algo mágico en esa normalidad, en poder caminar sin prisa, sin el peso constante de estar disponible para las crisis emocionales o financieras de Samuel. Carmen, me dijo Ana Sofía mientras examinaba unos aretes de plata, ¿puedo preguntarte algo personal? Claro, mi niña. ¿No extrañas nada de antes? ¿No te da tristeza que Samuel ya no forme parte de tu vida? Me detuve junto a un puesto de flores donde una señora mayor vendía gladiolas y rosas. La mujer tenía mi edad, tal vez un poco más, y trabajaba con esa dignidad tranquila de quien ha encontrado su lugar en el mundo. Ana Sofía, le dije mientras compraba un ramo de girasoles amarillos, simplemente porque me hacían feliz. Durante 35 años, yo lloré por el hijo que Samuel nunca fue. Lloré porque esperaba que algún día se convirtiera en el hombre cariñoso y agradecido que yo había criado. Pero hace 3 semanas entendí algo. Yo no perdí a mi hijo. Yo nunca tuve al hijo que creía tener. ¿Qué quieres decir? Que el Samuel que yo amaba existía solo en mi imaginación. Era una versión idealizada que yo había creado porque necesitaba creer que todo mi sacrificio había valido la pena. El Samuel real, el que me amenazó, me mintió y trató de robarme mi casa. Ese siempre estuvo ahí. Yo simplemente me negaba a verlo. Esa noche, después de cenar el mole que Sebastián había preparado con ayuda mía, y que había quedado sorprendentemente delicioso, decidí hacer algo que llevaba aplazando desde hace años. Llamar a mi prima Leticia en Morelia. Leticia y yo habíamos sido como hermanas de niñas, pero habíamos perdido contacto gradualmente cuando yo me volqué completamente en la crianza de Samuel, y ella se mudó al interior del país. Carmen, Dios mío, no puedo creer que seas tú. Su voz al teléfono sonaba exactamente igual que hace 20 años. Leticia, sé que han pasado años, pero... No importa. ¿Dónde has estado? ¿Cómo está Samuel? ¿Cómo están los nietos? Le conté todo. Todo. Desde la Nochevieja hasta el confronto final. Leticia me escuchó sin interrumpir, con esa paciencia y comprensión que solo dan las mujeres que han vivido lo suficiente para entender que la vida puede ser increíblemente cruel y sorprendentemente redentora al mismo tiempo. Carmen, me dijo cuando terminé mi relato, ¿sabes lo que me parece más increíble de toda esta historia? ¿Qué? Que suenas feliz, realmente feliz. En todos los años que te conocí criando a Samuel, nunca te había escuchado sonar así. Tenía razón. Por primera vez en décadas, cuando hablaba de mi vida, no había un subtono de queja, preocupación o justificación. Sonaba como una mujer que había encontrado la paz. Leticia, ¿puedo preguntarte algo? En todos estos años que no hablamos, ¿alguna vez pensaste en llamarme? Muchas veces, pero siempre que preguntaba por ti a otros familiares, me decían que estabas muy ocupada con Samuel, que él absorbía todo tu tiempo y energía. Me dieron la impresión de que no había espacio en tu vida para nada más.
Esa revelación me golpeó como un balde de agua fría. No solo había perdido a Samuel por darle todo mi tiempo y atención, sino que había perdido otras relaciones familiares en el proceso. Leticia, ¿crees que sea demasiado tarde para empezar de nuevo? Carmen, tienes 69 años, no 99. Claro que no es demasiado tarde. Al lunes siguiente, tomé una decisión que me llenó de una emoción que no había sentido desde mis 20 años. Me inscribí en clases de baile folclórico en el Centro Cultural del municipio. La instructora era una mujer de mi edad llamada Rosa María, que había sido bailarina profesional en su juventud, y ahora enseñaba a señoras como yo que querían reconectar con su cultura y su cuerpo. Como decía el folleto, Carmen, me dijo Rosa María después de mi primera clase, donde había tropezado más veces de las que había bailado. ¿Has bailado antes? Solo en mi boda, hace 30 años, y en los 15 años de Samuel. ¿Y desde entonces? Desde entonces he estado demasiado ocupada siendo madre. Rosa María me miró con esa comprensión inmediata que solo tienen las mujeres que han vivido experiencias similares. Pues ahora es tiempo de estar ocupada siendo Carmen. Esa tarde, mientras practicaba los pasos básicos del jarabe tapatío en mi sala, algo que me hubiera parecido ridículo hace un mes, Ana Sofía llegó de su trabajo con noticias importantes. Carmen, conseguí el trabajo en la boutique del centro. El salario no es mucho, pero incluye comisiones. Y la dueña dice que si demuestro que puedo manejar la parte administrativa, hay posibilidades de crecimiento. Ana Sofía había estado buscando trabajo desde que decidió divorciarse de Samuel. Quería independencia económica, no solo emocional. Eso es maravilloso, mi niña. ¿Y Sebastián? Sebastián puede quedarse aquí contigo después de la escuela, si no te molesta. Dice que prefiere hacer la tarea en tu mesa que en cualquier otro lugar. ¿Si no me molesta? Me reí. Ana Sofía, tener a Sebastián aquí me hace sentir como si tuviera un propósito real, no como antes, cuando mi propósito era ser el banco personal de Samuel. Esa noche, después de ayudar a Sebastián con un proyecto sobre la historia de Jalisco, me senté en mi sala con una taza de té de manzanilla y miré las fotografías que tenía en mi estante. Había decidido guardar todas las fotos de Samuel en una caja, no por rencor, sino porque necesitaba que mi espacio reflejara mi nueva vida. En su lugar, había puesto fotos nuevas, una de Ana Sofía, Sebastián y yo en el mercado, sonriendo como la familia extraña pero genuina que habíamos formado. Una de mis compañeras de clase de baile después de nuestro primer recital exitoso. Una selfie que me había tomado Sebastián el día que compré mi primer teléfono inteligente, donde salgo riéndome porque no sabía cómo usar la cámara frontal. En esas fotografías se veía una mujer que reconocía, pero que al mismo tiempo me resultaba nueva. Una mujer con arrugas que hablaban de vida vivida, no de preocupación constante. Una mujer con ojos que brillaban de alegría real, no de la sonrisa forzada que había mantenido durante años para ocultar mi tristeza. El teléfono sonó, interrumpiendo mis reflexiones. Por un segundo, mi corazón se aceleró con el viejo pánico de ¿qué querrá Samuel ahora? Pero luego recordé. Samuel ya no tenía mi número nuevo. Era Leticia. Carmen, tengo una propuesta loca para ti. Dime. El próximo mes hay un encuentro familiar en Michoacán. Van a estar primos que no vemos desde hace décadas, tías que pensábamos que ya no íbamos a volver a ver. ¿Te animas a venir? Puedes traer a Ana Sofía y Sebastián. Hay espacio para todos. Un encuentro familiar. La posibilidad de reconectar con gente que me había querido antes de que mi mundo se redujera exclusivamente a satisfacer las necesidades de Samuel. Leticia, ¿sabes qué? Sí, voy a ir. ¿En serio? En serio. Es más, voy a llevar mi vestido nuevo de baile folclórico y les voy a enseñar lo que he aprendido. Carmen, no puedo creer que seas la misma mujer tímida que conocí. No soy la misma, le dije, y al decirlo me di cuenta de la profundidad de esa verdad. Esa mujer se sacrificó tanto por otros que se perdió a sí misma. Yo soy quien quedó cuando aprendí a decir no. Ah, sí. Esa noche me dormí pensando en Puerto Vallarta, en el encuentro familiar, en mis clases de baile, en la independencia económica de Ana Sofía, en la sonrisa de Sebastián cuando cocinaba.
Pensé en todo lo que tenía por delante, en lugar de todo lo que había perdido atrás. Y por primera vez en mi vida adulta, el futuro me parecía más interesante que el pasado. 6 meses después, estoy sentada en la terraza de la casa de huéspedes en Puerto Vallarta, viendo el atardecer mientras Sebastián construye castillos de arena y Ana Sofía lee una novela bajo la sombrilla. El sonido de las olas es diferente a todo lo que había escuchado antes. No es solo ruido, es como una conversación constante entre el océano y la orilla, un diálogo que nunca se interrumpe y nunca se repite exactamente igual. Han pasado casi 7 meses desde aquella Nochevieja que cambió mi vida para siempre. 7 meses desde que descubrí que el amor verdadero no es lo que das, sino lo que permites que te den. 7 meses desde que aprendí que decir no te convierte en una mala persona, te convierte en una persona con límites. Ana Sofía ha florecido en su trabajo. La semana pasada me contó que la dueña de la boutique le ofreció asociarse para abrir una segunda sucursal. Carmen, me dijo con esa emoción que solo tienen las mujeres que descubren su propio poder. Nunca pensé que podría ser empresaria. Siempre creí que mi único talento era ser esposa y madre. Porque eso es lo que te dijeron que creyeras, le respondí. Pero las mujeres somos mucho más complicadas e interesantes de lo que nos han enseñado a pensar. Sebastián está en primer lugar de su clase. Su maestra me dijo que es un niño completamente diferente al que conoció al principio del año escolar. Antes era ansioso, distraído, como si siempre estuviera esperando que pasara algo malo. Ahora es curioso, participativo, feliz. Es increíble cómo los niños florecen cuando viven en hogares donde el amor no viene con condiciones, donde los adultos no están constantemente en crisis, donde la estabilidad emocional no depende de transferencias bancarias o chantajes afectivos. Ayer por la tarde, mientras caminábamos por el malecón de Puerto Vallarta, Sebastián me hizo una pregunta que me partió y me sanó el corazón al mismo tiempo. Abuela, ¿tú extrañas a papá? Me detuve junto a una de las esculturas de bronce que adornan el malecón y lo miré a los ojos. Tenía 13 años ahora, suficiente edad para merecer una respuesta honesta. Sebastián, yo extraño al papá que pensé que era tu papá, extraño al hombre que imaginé que había criado, pero ese hombre nunca existió realmente. ¿Y el papá real? Al papá real no lo extraño, mi niño, porque el papá real me lastimaba a mí, te lastimaba a ti y lastimaba a tu mamá. Y cuando alguien te lastima constantemente, extrañarlo sería lastimarte a ti mismo. Sebastián asintió con esa sabiduría prematura que desarrollan los niños que han vivido situaciones difíciles. ¿Sabes qué es lo que más me gusta de vivir contigo, abuela? ¿Qué? Que nunca tengo miedo de que te vayas a enojar si no hago algo perfecto, y que nunca me despierto preguntándome si hoy va a ser un día malo. Esas palabras me confirmaron algo que había estado sospechando. Mi decisión de alejarme de Samuel no solo me había salvado a mí, sino que había salvado a mis nietos de crecer en un ambiente tóxico que hubiera marcado su manera de relacionarse con el mundo para siempre. Esta mañana, mientras tomaba café en la playa viendo amanecer, recibí un mensaje de WhatsApp de un número que no reconocí. Por un momento, mi corazón se aceleró pensando que podría ser Samuel usando un teléfono nuevo para contactarme. Pero cuando abrí el mensaje, era algo completamente diferente. Señora Carmen, soy Miranda. Sé que probablemente no quiera saber nada de mí, pero necesitaba decirle algo. Estuve a punto de borrar el mensaje sin leerlo completo, pero algo me detuvo. Tal vez la curiosidad, tal vez la necesidad de cerrar completamente ese capítulo de mi vida. Samuel y yo terminamos hace 3 meses. Usted tenía razón. Los hombres que roban a sus madres también roban a sus novias. Se llevó mis ahorros, mi carro y hasta las joyas que me había regalado. Resulta que todo estaba comprado a crédito y nunca había pagado nada. Me dejó con deudas por más de 200,000 pesos. Pero no le escribo para que sienta lástima por mí. Le escribo para pedirle perdón y para decirle algo que necesita saber. Usted fue la mujer más fuerte que he conocido en mi vida. Cuando la vi enfrentarse a Samuel esa tarde, cuando le dijo que ya no iba a comprar amor, entendí lo que era la dignidad real. Yo tengo 26 años y no tenía idea de que una mujer pudiera ser tan valiente.
Mi propia madre siempre me enseñó que teníamos que aguantar todo por amor, que nuestro valor dependía de cuánto sacrificio estuviéramos dispuestas a hacer por los hombres de nuestras vidas. Usted me enseñó que el verdadero amor no duele, que el verdadero respeto no se mendiga, y que una mujer de 69 años puede ser más rebelde y más libre que una muchacha de 26. Gracias por eso. Y perdón por haber sido parte de su dolor. Le enseñé el mensaje a Ana Sofía, que lo leyó con expresión de sorpresa. ¿Vas a responderle? Ya lo hice, le dije mostrándole mi respuesta. Miranda, el perdón es un regalo que te das a ti misma, no a la persona que te lastimó. Yo te perdono porque ya no cargo rencor contra nadie. Espero que aprendas a valorarte tanto como yo aprendí a valorarme. Que seas muy feliz. Esa tarde, mientras veía a Sebastián enseñarle a Ana Sofía a hacer castillos de arena más elaborados, pensé en todo lo que había cambiado en estos meses. Mis clases de baile folclórico se habían convertido en una pasión real. Rosa María me había invitado a unirme a un grupo que se presenta en eventos culturales de la ciudad. Carmen, me dijo, tienes un ritmo natural que no se puede enseñar, y una alegría en el escenario que contagia a toda la audiencia. Mi relación con Leticia había vuelto a ser tan cercana como en nuestra juventud. De hecho, estamos planeando un viaje juntas a España el próximo año. Nunca es demasiado tarde para cumplir sueños que aplazaste por otros. Me había dicho cuando le conté que siempre había querido conocer Madrid. Mi salud había mejorado notablemente. Sin el estrés constante de las crisis financieras de Samuel, sin la ansiedad permanente de estar disponible para sus emergencias emocionales, mi presión arterial se había normalizado, dormía mejor y había recuperado el apetito que había perdido durante los últimos años de relación tóxica con él. Pero lo más importante era algo menos tangible. Había recuperado mi curiosidad por la vida. Me había inscrito en un curso de historia del arte en línea. Había empezado a leer novelas otra vez. Había adoptado una gata callejera que ahora vivía en mi jardín, y me daba más amor incondicional en un día que Samuel en todo un año. Cuando llegue la noche y las estrellas comenzaron a aparecer sobre Puerto Vallarta, Ana Sofía se acercó y se sentó junto a mí en la arena. Carmen, ¿puedo hacerte una pregunta muy personal? Claro, mi niña. ¿Alguna vez te arrepientes? ¿Alguna vez piensas que tal vez fuiste muy dura con Samuel? ¿Que tal vez podrían haber arreglado las cosas? La pregunta me llegó como una brisa del océano, refrescante y necesaria. Ana Sofía, durante 68 años de mi vida, yo creí que ser buena madre significaba sacrificar todo por mi hijo. Creí que mi amor tenía que ser incondicional, incluso cuando el suyo claramente no lo era. Creí que si seguía dando, eventualmente recibiría aunque fuera un poquito de amor genuino a cambio. ¿Y ahora? Ahora entiendo que el amor incondicional hacia un hijo no significa aceptar su abuso incondicional hacia ti. Que ser buena madre no es crear un hijo que cree que merece todo sin dar nada. Que enseñarle a alguien que puede tratarte mal sin consecuencias no es amor, es complicidad en tu propia destrucción. Miré hacia el horizonte donde el mar se encontraba con el cielo, dos infinitos que se tocaban sin perderse el uno en el otro. Ana Sofía, si yo hubiera seguido permitiendo el abuso de Samuel, él nunca hubiera aprendido que sus acciones tienen consecuencias. Hubiera seguido lastimando a todas las mujeres de su vida, incluyéndote a ti y a futuras parejas. Hubiera criado a Sebastián y Valentina pensando que esa dinámica tóxica era normal. Al poner límites, al alejarme, no solo me salvé a mí misma, lo salvé a todos ustedes también. Sebastián se acercó corriendo, con las manos llenas de caracolas que había encontrado en la orilla. Abuela, mira lo que encontré. Son todas diferentes, pero todas son perfectas. Tomé una de las caracolas y la examiné. Tenía formas irregulares, colores desiguales, pequeñas imperfecciones que la hacían única. ¿Sabes qué, Sebastián? Esa caracola me recuerda a nuestra familia. No somos la familia tradicional que aparece en las películas. No somos perfectos. Pero somos reales, somos honestos, y nos queremos sin condiciones. ¿Sin condiciones? Sin condiciones, confirmé. Eso significa que te voy a amar igual si sacas 10 en matemáticas o si repruebas. Te voy a querer igual si decides ser chef, astronauta o barrendero.
Mi amor por ti no depende de lo que hagas por mí, sino de quién eres tú. Zint. Esa noche, después de que Sebastián se durmiera y Ana Sofía se fuera a leer a su cuarto, me quedé sola en la terraza mirando las estrellas y reflexionando sobre el viaje emocional que había vivido en estos meses. El año pasado, en esta misma fecha, yo era una mujer que vivía esperando migajas de afecto, que confundía amor con sacrificio, que creía que su valor dependía de cuánto pudiera dar sin recibir nada a cambio. Hoy soy una mujer que sabe que merece respeto, que entiende que el amor verdadero es recíproco, que ha aprendido que decir no es un acto de amor propio, no de egoísmo. El año pasado vivía para Samuel, hoy vivo para mí, y paradójicamente, eso me ha permitido ser mejor para las personas que realmente me aman. Mañana regresamos a Guadalajara. Ana Sofía tiene una reunión importante con los inversionistas para su nueva boutique. Sebastián tiene su obra de teatro de fin de curso donde interpreta a Benito Juárez. Yo tengo mi presentación de baile folclórico en la Casa de la Cultura. Tenemos planes, tenemos ilusiones, tenemos futuro. Y todo porque aprendí la lección más importante de mi vida. Cuando dejas de mendigar amor, descubres que ya lo tenías en lugares donde nunca supiste buscarlo. Pero antes de cerrar este capítulo de mi vida completamente, quiero decirte algo a ti, que me has escuchado hasta aquí. ¿Alguna vez has sentido que das y das sin recibir nada a cambio? ¿Alguna vez has confundido amar con aguantar? ¿Conoces a alguien que esté viviendo lo que yo viví? Si es así, quiero que sepas esto. Mereces amor que no duela. Mereces respeto que no tengas que suplicar. Y mereces relaciones donde tu valor no dependa de cuánto estés dispuesta a sacrificar. Dime en los comentarios, ¿has vivido algo parecido a mi historia? ¿O conoces a alguien que haya pasado por una situación similar? Si te identificaste con mi historia, si sientes que estas palabras llegaron en el momento que necesitabas escucharlas, déjame tu like y suscríbete al canal, porque estas historias necesitan llegar a las personas que más las necesitan escuchar. A veces, la historia de una mujer de 69 años que aprendió a decir no puede ser exactamente lo que otra persona necesita para empezar a decir sí a su propia vida. Y recuerda, nunca es demasiado tarde para empezar a vivir para ti.